continuar con esta serie acerca de la iglesia, y de esa manera vamos a comprender más y más acerca de quiénes somos y por qué somos lo que somos y por qué creemos lo que creemos. La serie es Reformando quiénes somos como iglesia. Y toda esta serie la vamos a estar tocando y analizando basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La palabra del Señor lee de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 1, versos 2 y 3. Va dirigida a la iglesia en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Oremos. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, pidiéndote que a través de tu palabra tú toques nuestra mente, nuestro corazón, y por lo consiguiente nuestras acciones sigan esa línea que tú has establecido, la cual la podemos ver en tu palabra. Señor, bendícenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. La tesis que ha de gobernar nuestros pensamientos, nuestra identidad en Cristo, la santidad. La santidad es un tema que ya he tocado en otras predicaciones, en otros sermones, pero en esta ocasión vamos a entrar un poquito más a fondo, vamos a escarbar un poquito más para ver exactamente qué es lo que como pueblo de Dios, como cristianos estamos llamados a vivir y por qué entonces nosotros estamos en la situación en que estamos. Dentro de estos dos textos, o de este texto, dentro de estos dos versos, podemos analizar tres cosas rápidamente. Primeramente, nuestra identidad personal, la cual lleva dos partes, ¿no? La santidad posicional y también la santidad ética. En segundo lugar, también podemos ver que la iglesia no solamente es local, sino universal. Y por último, la manera en que Pablo, comenzando ya netamente desde el principio de la carta, da una salutación o una manera de bendición, o pidiéndole a Dios que bendiga a aquellos que van a ser los lectores de esta carta. El domingo 14 de abril comenzamos esta serie y aprendimos varias cosas en aquel sermón. Primeramente vimos cómo Pablo hace su autopresentación para con la iglesia, y observamos dos cosas en esa autopresentación por parte de Pablo. Primeramente aprendimos que Pablo era consciente del llamado que tenía. También era consciente de quién venía ese llamado. Y por última instancia, él era consciente de quién había sido el originador de ese llamado. Pero también este conocimiento le daba a Pablo la seguridad en la vida diaria y su ministerio de proseguir adelante. Y le daba no solamente esa seguridad de que ese ministerio había sido para él, pero también para otros. Y en vez de competir con otros, colaboraba con otros. También aprendimos que la identidad de la iglesia tiene que ver con el dueño de la iglesia. Pablo no era el dueño de la iglesia, como muchos cabecillas dentro de la iglesia en Corinto creían, al punto tal que disputaban entre, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No. Pablo dice, no, esto no es asunto de quiénes son de Pablo o de Apolos, porque la iglesia no es ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro, ni de Cefas, ni tampoco de ningún mortal. La iglesia es de Dios.
La iglesia es de Dios, comprada por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Familia, todo esto estuvimos analizando aquel día en ese sermón. En esta tarde voy a hacer una pequeña introducción con respecto al sermón de esta tarde. La razón por la cual le titulé Nuestra identidad en Cristo, la santidad, es porque nosotros como creyentes, si no sabemos quiénes somos, no vamos a poder practicar aquellas cosas que hemos sido llamados a hacer. Primeramente tenemos que estar claros en nuestra identidad. Conforme fuimos creciendo en nuestra vida, cada uno de nosotros, tarde o temprano, llegamos a conclusiones claras con respecto a nuestra identidad. Entre el primer día que venimos a este mundo hasta los 5 años más o menos, cada uno de nosotros tenía ciertas inclinaciones hasta que un día descubrimos cuál era nuestra identidad. Y de ahí en adelante empezamos a comportarnos de acuerdo a nuestra identidad. Dentro de nuestra cultura latina sabemos exactamente cómo es nuestra identidad. Es interesante que no importa de qué país procedas, apenas te ponen un ritmo que sea un poquito medio acelerado y como que los pies empiezan a moverse solos. Cosa que no le pasa a otras personas de otras culturas, de otra forma de ser. Y pueda que me digan, no, que yo soy mexicano, guatemalteco, suramericano, colombiano, lo que sea, pero le ponen un ritmo de cualquier música, una mezcla entre merengue y salsa y cumbia y por ahí, y ya le empiezan los pies a moverse automáticos. Parece como que somos carro automático, no somos estándar. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos identifica. El otro día estaba hablando con un hermano y me dice, creo que tú tienes razón en eso, porque él es irlandés. Y entonces apenas empieza a escuchar música de Irlanda, también empieza a mover los pies. Le digo yo, mira qué interesante. A ti se te mueven los pies y a mí para nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una identidad y así como nosotros tenemos una identidad en Cristo, también tenemos una identidad. Y esa identidad es la santidad. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos llegar a poder vivir a la altura, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos llegar a cumplir aquello que Jesucristo dijo y nuestro Señor en el Antiguo Testamento también, el Dios Padre dijo, sed santos porque yo soy santo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese punto si nosotros no sabemos lo que es la santidad? Y por eso me gusta la manera en que Pablo comienza a hablar de esto. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 28, Pablo, hablando a los colosenses, y en ese verso en particular, les dice lo siguiente con respecto a este tema. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos, y aquí viene la clave, en su relación con Cristo. La santidad tiene que ver con esa relación con Cristo. Y eso nos lleva entonces al tema en cuestión. El primer punto, nuestra identidad personal. Y como dije, esta identidad la he dividido en 2 secciones. Una, la santidad posicional, y la otra es la santidad ética. Comencemos con la santidad posicional. Acá en este verso nos dice algo de lo que somos, algo concerniente a nuestra identidad. Note lo que dice el texto para los creyentes en Corinto.
Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. Por lo tanto, familia, nosotros somos santificados por medio de Cristo Jesús. Nosotros no nos transformamos en santos. Dios nos hace santos por medio de Cristo Jesús. La palabra santificados es en este texto un participio perfecto, lo cual implica que es algo que se hizo en el pasado, pero que tiene sus efectos ahora y perdurarán para siempre. Es algo que Dios decidió tiempo atrás para su pueblo. De ahí que cuando Él dice sed santos porque yo soy santo, es más coherente esa expresión, porque el creyente no puede ser santo por sus propios méritos, es santo por los méritos de Cristo Jesús, los cuales no solamente son la muerte, su resurrección y su exaltación, sino su vida impecable, la cual es imputada en los santos, en su pueblo. En otras palabras, la santidad tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Si somos de Cristo, si somos cristianos, somos santos. Posicionalmente salimos de un contexto mundano y Jesús nos establece en otro contexto, el cual es espiritual y es en su reino. Por eso se le llama santidad posicional. Y esto de la santidad posicional es algo instantáneo. Desde el momento de la regeneración del ser humano, y para aquellos que se les ha olvidado un poquito lo que es la regeneración, es el momento en el cual Dios, a través de cualquier ser humano, te presenta el Evangelio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo te da el don de fe, el cual te abre los ojos, te resucita del estado de muerte espiritual a una vida espiritual y entonces te da la libertad para poder creer lo que estás escuchando acerca de Cristo Jesús. Y eso es instantáneo, sucede en microsegundos. Y de ahí que nosotros le creemos a Cristo Jesús y dimos ese paso de fe. Y muchas personas dicen, no, yo creí en Cristo. No. Dios fue el que hizo todo para que usted viniera a Cristo Jesús. Los méritos nunca son de nosotros, son siempre de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, cuando un creyente cree y recibe a Jesucristo como su Señor primero y Salvador, entonces se transforma en una nueva criatura, se transforma en un santo. Y note que yo dije, primero cree en Jesucristo como su Señor y después como su Salvador. Nadie puede ver a Jesucristo como su Salvador si no reconoce su señorío primero. Y me duele decirlo, pero he escuchado muchos que dicen, gracias le doy a Dios porque me salvó de no ir al infierno. Yo diría, gracias le doy a Dios que me libertó de la esclavitud del pecado en el cual vivía en esta vida. Porque si nosotros pensamos que la salvación fue de no ir al infierno, estamos bien equivocados. La salvación comenzó aquí, cuando nos libertó de las cadenas del pecado. Cuando nosotros ahora en la libertad que tenemos en Cristo Jesús podemos decirle al pecado no. Y podemos también arrepentirnos cuando pecamos, porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Cuando entendemos que nosotros cometimos un error, podemos venir a Él y decirle, Abba Padre, Señor, perdona mi pecado. No para salvación, sino para correlación. Alguien me diría, pero pastor, ¿cómo así que es instantánea esa santidad? Sí, esa santidad es instantánea. Por aquel que ahora mora en nosotros, el cual nos hace santos. Por lo tanto,
Todos aquellos que hemos creído y recibido el Evangelio de Cristo Jesús somos santos y debemos de celebrar siempre una comunión entre los santos. Por eso que nosotros nos saludamos siempre. Y a veces me han dicho, pero pastor, ¿por qué tanto saludo? Porque nosotros tenemos que demostrar ese amor que hay. Y probablemente uno voltea a ver al otro y dice, pero y fulanito, de veras, tengo que saludarlo. La Biblia me dice a mí que es santo igual que usted. Y le voy a decir una cosa. Si usted no se puede llevar con un hermano aquí en la tierra, ¿qué espera en la eternidad? Porque allá lo va a tener por toda una eternidad. Entonces comencemos a llevarnos bien desde ahora. Eso es el deseo de Dios para nosotros. Jesucristo en su nuevo mandato dijo que debemos de amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y esa va a ser la muestra delante de toda la humanidad, de ese mundo perdido, de que nosotros somos sus discípulos. La pregunta entonces es, ¿qué quiere decir santo? Bueno, la respuesta es bien sencilla. La palabra santo es apartado. Pero dentro de esa palabra apartado viene un concepto y surgen dos preguntas. ¿Apartado de qué y para qué? Y viéndolo desde el punto de vista teológico es apartado de quién y para quién. Y la respuesta la da la misma Escritura. Mi querida familia, nosotros hemos sido apartados por Dios y para Dios. Usted no fue apartado, no viene siendo un santo simplemente para que viva su vida como a usted le guste. Usted ha sido apartado para vivir la vida que Dios a través de su palabra le dice que debe de vivir. No es un asunto de, bueno, ya soy santo y puedo hacer lo que se me venga en gana. No. Ahora se te ha puesto enfrente una lista de responsabilidades y Dios te ha dado al Espíritu Santo para que puedas hacer cada una de las demandas que Dios ha pedido que hagas. Note lo que el texto en Colosenses capítulo 1 versos del 13 al 14 dice: pero pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mi querida familia, pertenecíamos a un reino y fuimos sacados de ese reino y puestos en otro. Y por lo tanto, antes obedecíamos a un rey, ahora obedecemos a otro rey. Fuimos comprados. Y como siempre lo he dicho, la salvación no es gratis. La salvación le costó caro a Cristo Jesús. Y si no, lea la Escritura, lea los Evangelios y va a ver lo que le costó a Cristo Jesús. Y a nosotros también nos cuesta, porque poco a poco morimos al viejo hombre para poder experimentar la vida del nuevo hombre. Eso también es costoso. Podemos experimentar estas grandes verdades de la vida cristiana en nuestro diario vivir. Por lo tanto, mi querida familia, queda demostrado bíblicamente que existen dos reinos espirituales y que en mis notas puse: no existen 2, ni 3, ni 4, ni 10, solamente 2 reinos con 2 reyes. Por un lado tenemos el reino de Dios y por el otro lado tenemos el reino de Satanás. No existen otros reinos, o Satanás o Dios. El reino de Satanás, la Biblia le pone un título, le llama el mundo. Y el segundo, la Biblia, dependiendo del evangelio que usted esté leyendo, si es el de Mateo, usted va a leer el reino de los cielos. Si son los otros evangelios, le llama el reino de Dios. Y eso tiene un porqué. Aquellos que han estudiado Urbacat saben la respuesta.
Yo se la voy a decir. Y es porque Mateo, escribiéndole a los judíos, no quiere utilizar la palabra reino de Dios por la tradición judía y utiliza más el reino de los cielos. Los judíos de por sí, no les gusta utilizar el nombre de Dios en primera persona. Ellos utilizan siempre algún atributo de Dios. Por eso es que le llaman o utilizan otras expresiones para referirse a Dios. Por ejemplo, utilizan la expresión de Shalom, Jehová Jireh. Utilizan otras como Adonai y otras expresiones que ellos utilizan, pero no les gusta utilizar el nombre. De ahí que cuando Jesucristo utiliza la expresión antes que Abraham, yo soy, ellos quieren matarle inmediatamente y lo catalogan de hereje por la expresión el yo soy. Ahora bien, el reino de Dios está compuesto, entre otros, por seres santos, seres redimidos. ¿Por qué dije entre otros? Porque no solamente estamos nosotros en ese reino, pero toda aquella criatura que ha sido o está en esa relación con Dios es parte de ese reino. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, la Biblia dice lo siguiente. Con respecto a los santos redimidos, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cada uno de nosotros, de una manera u otra, comenzamos a experimentar cambios en nuestra vida desde el momento en que creímos en Cristo Jesús. Cambios que nos han llevado a tomar decisiones radicales con respecto a nuestra manera de ser. Tanto que nos ha impactado hasta la manera en que nos vestimos. Ha impactado hasta la manera en que nos expresamos. Y muchas personas que notan esto dicen, como dice el hermano Miguel, este ya se convirtió en un aleluya. ¿Por qué? Porque cambiamos. Y no es un asunto que el pastor dice, no, usted tiene que cambiar. O la iglesia dice, no, usted tiene que cambiar porque está en la lista de reglas que usted tiene que cambiar. No, vamos siendo transformados de quienes éramos a quienes Dios quiere y desea que nosotros seamos. Por eso es que la Escritura dice, una nueva vida ha comenzado. Familia, el reino de Dios es un nuevo estilo de vida. Porque hay un nuevo rey entre nosotros y somos apartados para ese rey. Somos apartados para Dios, para adorarlo, para servirlo, para agradarlo. Y si alguna vez usted se hace esta pregunta, y ahora que soy un santo, ahora que entiendo que soy un santo, ¿cómo debo de ser? ¿Cómo debe ser mi comportamiento para con Dios? La respuesta es bien sencilla. Agrádelo. Sírvale, ámale, hónrele, exáltele, pero a Dios y a Dios solamente. Ahora le damos vuelta a la moneda, ¿no? Por el otro lado está el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el mundo, el cual, dicho sea de paso, es una imitación pervertida del reino de Dios. Satanás, desde el principio, no era Satanás. Él fue creado en perfección. Fue creado como un ángel, un querubín, para que estuviera ahí en presencia de nuestro Dios. Y él fue un testigo ocular del reino de Dios en su plenitud en la creación. Viendo no solamente a los ángeles, viendo la creación, el planeta, el universo, pero también a los seres humanos. Y su corazón se pervirtió y dejó de ser quien era y se transformó en quien es él ahora. Por lo tanto, dentro de ese reino que él ha creado, es una imitación pervertida del reino de Dios. ¿Por qué digo pervertida? Porque él quiere imitar a Dios, pero para que él reciba la gloria. De ahí que en el desierto él tenta a Jesús con 3 tentaciones, que son las tentaciones que nosotros recibimos a diario y todo el mundo recibe a diario. Una de esas tentaciones tiene que ver con el materialismo. ¿Se acuerdan?
Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es el materialismo. Y muchos, es más, la economía de las naciones está basada en la ambición, la avaricia de la gente por el materialismo. Estaba viendo un reportaje esta mañana con respecto a cómo eran las cosas hace unos, 80 años. Mencionaron dos cosas que nunca lo había pensado. En la ciudad de Chicago hay una bombilla que tiene 110 años y no se ha quemado. Porque cuando se construían las bombillas, las hacían para que duraran. Después se dieron cuenta que eso no iba a tener resultado. ¿Y qué hicieron? Les pusieron fecha de expiración. Y cada bombilla que se fabrica tiene su fecha de expiración. ¿Para qué? Para que compren más bombillas. Los carros, cuando la Ford empezó a tirar sus carros, las llantas de los carros estaban fabricadas de una manera de que no agarraban un ponche, no se ponchaban las llantas. Estaban fabricadas para durar muchos años. Y las piezas del motor eran fabricadas de una manera tal que podían perdurar. Pero se dieron cuenta que eso tampoco les traía ganancias. Se les pusieron fecha de expiración. Y hoy por hoy, no se crea que usted tiene la última computadora o la última tableta o el último teléfono. Todo eso tiene fecha de expiración para que después se dañe y usted compre el otro modelo. Por la avaricia y la codicia del ser humano. Satanás ha puesto eso en el corazón, el materialismo. Esa fue la primera tentación de Jesús en el desierto. La segunda tentación de Jesús en el desierto es el asunto de la fama. Muchas personas quieren ser famosas. Ya no es asunto de tener dinero. Ahora quiero fama. Quiero ser famoso. El diablo le dijo a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Cuando lo lleva al pináculo del templo, tírate, arrójate, porque escrito está que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Y lógico que, imagínense, tirarse de la punta de un edificio como el templo, todo el mundo lo está viendo y que no le pase nada, agarra fama inmediatamente. Jesucristo agarró fama sin necesidad de hacer eso. Alimentó a 4,000 y 5,000, la gente lo seguía. Pero lógico, cuando él empieza a predicarles el evangelio, entonces la gente se empieza a ir. Porque no es fama, es convicción. Y la tercera tentación es el poder. Muchas personas no solamente tienen el dinero, no solamente tienen la fama, pero quieren poder. Satanás le dice a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, póstrate. Y todos estos reinos, le mostró todos los reinos, todos estos reinos te los doy. Si postrado me vas a adorar. Jesucristo le dijo: solamente se le debe adorar a Dios. Y Satanás lo dejó por un tiempo. Satanás continúa tentando a los seres humanos de la misma manera. Y nosotros somos tentados de la misma manera. Si no es con fama, porque hay muchas personas que hacen las cosas en la iglesia porque les gusta que lo reconozcan en público. Y cuando no lo reconocen, problema serio. Conozco a 2 o 3 así. Gracias a Dios no pertenecen a esta iglesia por ahora que yo sepa. Pero conozco a 2 o 3. Que se sacrifican, se esmeran y uno dice: wow, qué hermano, qué hermana, cómo se esmeran por las cosas de Dios. Pero no le reconozca lo que hace. Ay, papá, se lo tiró de enemigo. Lo que nosotros hacemos para la iglesia lo tenemos que hacer para Dios, sin esperar ningún reconocimiento. ¿Por qué? Porque el querer fama, prestigio, no es algo que debe de buscarse en el reino de Dios, porque no existe. Pero en el reino de Satanás sí. Y el poder, ustedes saben que hay muchas personas que
pasan por encima de quien se sea con tal de llegar a tener un título, un puesto, ya sea en una compañía, ya sea en la familia, donde sea. Los hermanos entre sí, como dicen en inglés, lo tiran por abajo del bus con tal de quedar bien con sus padres, y aunque al hermano lo agarran a chancletazos. ¿Por qué? Quieren ellos la atención. Eso se ve en el reino de Satanás, no en el reino de nuestro Dios. Satanás siempre anhela que sus súbditos lo veneren a él, y lo logra. Logra que lo honren, que lo sirven y que lo amen también. Y déjeme decirle una cosa, mi querida familia, cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros hacíamos eso con Satanás. Y puede que alguno de ustedes me diga, pero pastor, yo nunca fui un satanista. Mire, usted no tuvo que ser un satanista abiertamente, usted era un satanista oculto. Porque cada vez que hacíamos algo para honrar a Satanás, le rendíamos culto a él. Y cada uno de nosotros, de una manera u otra, le dábamos honor y gloria a Satanás. Hasta que Cristo nos liberó de esa esclavitud y nos sacó de ese reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay personas, y voy a explicar esto con respecto a ser satanista encubierto. Hay personas que tienen la apariencia de religiosos, de muy moralistas, de muy humanistas, de pacificadores y de un montón de cosas al mismo tiempo. Pero mi pregunta es esta para estas personas: ¿cuáles son los principios de la filosofía de vida que tienes? ¿Quién ha dictado esas pautas? ¿Las ha dictado Dios o tu sentido común? ¿Fue Dios o la tradición e historia de los hombres sin Dios que han permeado esas ideas en tu mente? Porque si nosotros buscamos los humanistas, los moralistas dentro de la Escritura, lo que vamos a encontrar son una pila de fariseos. No vamos a encontrar a personas como Pablo, como Pedro, como Juan, como Andrés, como María Magdalena. La Biblia no dice nada al respecto. Hay muchos que quieren ser y hacer un montón de cosas porque les parece bien, y la sociedad en la cual conviven también les parece bien. Pero todo esto sin considerar lo que Dios a través de su palabra verdaderamente les dice. Cuando Jesucristo se encuentra con el joven rico, lo enfrenta con una realidad, y la realidad era su amor por sus bienes. Jesucristo lo reta y le dice, porque la pregunta de él es ¿qué debe hacer para ganarse la vida eterna? Le dice, obedece los mandamientos que están escritos en las Escrituras. Él dice, todo eso lo he hecho desde mi niñez. Jesucristo le dice, ok, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Inmediatamente lo encontró. Diríamos en el béisbol, lo agarró fuera de base. O en el fútbol, cuando le meten al portero el gol porque se salió del área, y dice, mira, lo agarraron fuera del área. Y eso es lo que le pasa a las personas. Cuando somos enfrentados con esa realidad, verdaderamente nos damos cuenta si somos o no somos. Si estamos en el reino de Cristo o estamos en el otro reino. Porque si usted está enamorado de sus bienes materiales, usted no está en el reino de Cristo. Y yo no estoy diciendo que un creyente no puede ser próspero. Lo que estoy diciendo es que un creyente no se enamora de sus bienes. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que creyentes no pueden tener o acumular grandes cantidades de dinero, no estoy diciendo eso. Pero el dinero para el creyente no es su amor. Al contrario, utiliza esas bendiciones para bendecir a otros. Esto nos lleva a la santidad ética.
La palabra o el texto nos dice, llamados por Dios para ser su pueblo santo. En otras palabras, no solo ya somos santos, sino que estamos llamados a ser su pueblo santo. ¿Qué implica esto? Que no solamente somos llamados a ser santos y estar este grupito acá y quedarnos acá. No. Estamos llamados a ser su pueblo santo, y la expresión pueblo ahí implica que otros pueblos tienen que ver que este pueblo es un pueblo distinto, es un pueblo que ha sido apartado por Dios y para Dios. Por lo tanto, nuestro testimonio debe de impactar allá afuera. El fruto que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versos de 22 al 23, debe de manifestar quiénes nosotros somos. Muchas veces el cristiano sufre este problema. Queremos eliminar por completo lo malo y hacemos un gran esfuerzo por tratar de eliminarlo. El problema es que tratamos de eliminarlo por nuestras propias fuerzas. Tratamos de crecer espiritualmente hablando por nuestras propias fuerzas, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de sentir y eventualmente por nuestra manera de actuar. El problema es que la Escritura nos dice lo siguiente, Gálatas capítulo 5, verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El creyente que quiere crecer en Cristo Jesús no puede hacerlo basado en sus propias fuerzas. Tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y a veces decimos, bueno, ¿y cuándo sabemos qué es el Espíritu Santo? ¿Y cuándo sabemos qué es la naturaleza pecaminosa? Romanos 8 nos dice que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca le ha obedecido ni nunca le va a obedecer. Cuando tú sientes impulsos de hacer cosas que están en contra de la ley de Dios, no es el Espíritu Santo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero cuando tú sientes impulsos de hacer aquellas cosas que Dios demanda de ti, ese sí es el Espíritu Santo. Déjate guiar, obedécelo. El resultado siempre te va a traer bendición. Pero a veces los domingos, cuando nos agarra Sabaná, bueno, la risa creo que eso implicó que ya saben de qué me refiero, ¿no? Otros días cuando tenemos que ir al trabajo no tenemos problemas con Sabaná. Lo agarramos y lo tiramos por allá, hasta un lado. Y nos volvemos bien liberales, ¿no? Te reprendo y lo tiramos por allá. Pero los domingos parece que lo agarramos y como que lo abrazamos y decimos, wow, hoy da la casualidad que te siento cómodo. La almohada se siente más cómoda, sábana también, el colchón también. Recuerdo cuando nos tocaba reunirnos a las 7 de la mañana. Bueno, a las 9 era el culto, ¿no? Pero yo tenía que estar allá a las 7. Y decíamos, wow. Cuando Dios, a través de su Espíritu, te impulsa a hacer cosas para su gloria y su honra, síguelo. El resultado siempre va a ser bendición para ti y para otros. Y Él va a recibir la gloria. Familia, lo único que nos puede llevar a la santidad es el Espíritu Santo, ya que Él es el motor, si se me permite acuñar el término, que mueve todo nuestro mecanismo espiritual para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Él es el que controla la naturaleza pecaminosa en nosotros. Voy a usar varios ejemplos, dos para ser más claro, con respecto a cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. ¿Qué les parece usar nuestros miembros? Comencemos con la lengua. Cuando nosotros tratamos de controlar la lengua por nuestras propias fuerzas, ¿qué sucede? Primeramente mentimos. Y les voy a decir que
Y voy a usar este término. Toda verdad a medias es una mentira. Y no existen las mentiras blancas. Todo es mentira. Por lo tanto, la lengua es un problema serio. Y muchas veces a nosotros se nos dice algo y nosotros pensamos que al alterar esa verdad un poquito no le estamos haciendo daño a nadie. Y se nos olvida que al primero que estamos haciéndole quedar mal es a Dios. La Escritura nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 15, verso 18. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Cuando Jesucristo está hablando acerca de lo que contamina al hombre. La lengua es un problema serio. Pero la lengua es controlada por el corazón. Cuando Jesucristo está hablando acerca de lo que atesora el hombre en su corazón, en Lucas capítulo 6, verso 45, dijo lo siguiente. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, si este es el asunto, el problema no es la lengua, es el corazón. Cuando Jesucristo estaba hablando con respecto a dos tópicos más, Él dice que eran los deseos del corazón. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, cuando está hablando de los estatutos. Y especialmente cuando Él habla acerca de que Él hace énfasis en dos tópicos en especial. Uno tenía que ver con la fornicación o el pecado sexual, y el otro tenía que ver con el asesinato. Y en ambos casos Jesucristo dice que el problema no es en el acto, sino que en el corazón. Porque el punto era que Él dice, ustedes escucharon que dice que si cometes pecado sexual estás mal, mas yo os digo que si ves a una mujer, y en este caso podemos utilizarlo sin ningún problema, si ves a un hombre con el deseo de estar con él, ya pecaste, ya cometiste el pecado sexual. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Y en el segundo, cuando utiliza del asesinato, dice que no solamente está en cometer el asesinato, pero si en tu corazón hablaste o pensaste mal de otra persona, o cometiste o hablaste un comentario acerca de esa persona, ya cometiste el asesinato. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Los deseos del corazón del ser humano es lo que contamina. Ahí es donde de ahí emana todos los problemas que tenemos nosotros hoy en día. En nuestro corazón. Recuerdo que en una ocasión nosotros allá en Honduras teníamos el hecho de decir, vamos a juzgar a fulano, especialmente en el ejército. Y decíamos, ¿qué hizo fulano? Bueno, hizo tal cosa. Y entonces utilizaban esta expresión. Lo hizo con premeditación, con alevosía y con ventaja. Al principio yo no entendía eso, pero después cuando lo entendí dije, oh, bueno, lo pensó, lo elaboró y lo ejecutó. Y tomó ventaja de la persona. Eso mismo es lo que sucede con las personas. Y por eso es que Dios nos dice estas grandes verdades. Y mi querida familia, aquel que tiene a Cristo en su corazón no piensa ni siente de esa manera. Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versos 10 al 11 habla acerca de su deseo con respecto a su relación con Dios. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. El deseo de Pablo era que su cuerpo pasara por aquello que pudiera dar un testimonio a otros de que en él moraba el Espíritu de Dios. Es más, mi querida familia, la comunidad no cristiana de la época de Pablo llegó a conclusiones de que Pablo verdaderamente
era alguien extraordinario que impactó a esa comunidad. Y me estoy refiriendo a la comunidad no cristiana. Con esto voy a terminar hoy porque tenemos reunión de negocios. Una de las iglesias que ayudó mucho a Pablo en sus viajes, no solamente le ayudó económicamente, pero también le ayudó a través de otras cosas y ayudó a muchas otras cosas. Esta iglesia se encontraba en una de las ciudades que era la ciudad número 3 del Imperio Romano. Aparte, la primera de las ciudades más grandes del Imperio Romano, lógico, era Roma. Otra de las ciudades más grandes del Imperio Romano era Constantinopla. Esta ciudad de la cual hago referencia era la tercera más grande, donde los taxes y lo que se mandaba al Imperio Romano era increíble. En esta ciudad, el impacto que Pablo dejó para la gloria de Dios, dejó tanto y tanto de qué hablar, que la mitad de la población de esa ciudad se convirtió al cristianismo. De ahí es que Pablo sale con sus viajes misioneros. Esta ciudad acogió a los cristianos de una manera tal que en esa ciudad, cuando en otros lugares estaban pasando los cristianos por persecución, ahí no pasaron por persecución, porque ellos pudieron experimentar que los cristianos habían impactado sus vidas. En Hechos, capítulo 2, versos del 42 en adelante, nosotros podemos leer algo antes de regresar a esa ciudad. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. De esa misma manera en que Jerusalén fue impactada y que Dios sacó también a los apóstoles de ahí para llevar este mensaje, esta otra ciudad también fue de gran impacto. En el tiempo de Pablo, esta ciudad tenía 200,000 habitantes. 100,000 de los 200,000 vinieron a Cristo Jesús. Mi pregunta para nosotros esta tarde, para mi persona también: ¿a cuántas personas estoy impactando con mi testimonio de ser parte del pueblo santo de Dios? Porque tenemos nuestros vecinos, tenemos nuestros compañeros de trabajo, tenemos nuestros familiares. Alrededor de nosotros hay una gran cantidad de personas. La pregunta es: ¿qué piensan estas personas de nosotros? ¿Nos ven como que somos iguales, como que nada ha cambiado en nosotros? ¿O nos ven como que en realidad hay algo que nos hace distintos? La próxima semana voy a continuar con este sermón y voy a traer a colación esa ciudad y otros datos muy importantes de esta ciudad, que yo sé que ya muchos de ustedes saben a qué ciudad me estoy refiriendo. Pero mi querida familia, la iglesia de Dios es el pueblo de Dios y es el pueblo santo. Es santo porque Él nos hizo santos, pero nos hizo santos para que impactemos la comunidad donde vivimos. Y pueda que alguno de ustedes me diga: pero pastor, nosotros nos reunimos aquí en Fort Myers. Sí, pero nuestra comunidad es Lehigh.
y debemos impactar, Lehigh, de una manera tal que las personas digan, wow, vale la pena ir a esta forma. ¿Por qué? Porque me gustaría ser como fulano, me gustaría ser como sutano o como fulana. Que en esta tarde este mensaje toque sus corazones y nos recuerde quiénes somos en Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si somos una nueva criatura, vivamos como esa nueva criatura. Oremos. Mi amado Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu santa y bendita palabra. De entender, Señor, que somos un pueblo santo. Somos un pueblo que ha sido comprado por sangre a través de lo que Jesucristo hizo aquella tarde en la cruz del Calvario. Somos santos no solamente posicionalmente, pero también éticamente. Nosotros vivimos de la manera en que vivimos, mi amado Dios, no buscando un moralismo humano, sino que nosotros vivimos de la manera en que vivimos porque queremos agradarte a ti, mi Dios. Y por eso todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Permíteme, amado Dios, que cada día seamos movidos, exhortados por tu Espíritu Santo a crecer. Que cada día seamos movidos, Señor, a estudiar tu palabra, a conocerte a ti a través de tu palabra, ya que solamente a través de tu palabra te podemos conocer. Porque, mi amado Dios, hay mucha gente allá afuera que todavía son esclavos del pecado y necesitan escuchar tu santo y bendito evangelio, que es la única manera en la cual una persona puede ser salva. Porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos, solamente Cristo Jesús. Y muchos de nosotros, mi amado Dios, muchos de nosotros antes éramos esclavos del pecado y fuimos liberados por ese sacrificio precioso de Cristo Jesús. Mi amado Dios, bendice a tu pueblo, dale la fuerza a tu pueblo, Señor, para que vayamos con ese vigor, sin miedo, mi amado Dios, a predicar tu evangelio. Mi amado Padre, si en esta tarde hay alguien aquí que todavía no te conoce, que tu Espíritu Santo le dé la convicción de poder creer en Cristo Jesús. Y ahí donde está sentado, que le crea a Cristo Jesús y que le reconozca como Señor y luego como Salvador, para la gloria y la honra de Dios Padre y el beneficio de Él y de todos aquellos que le rodean. Mi amado Dios, gracias por este privilegio, por los méritos de Cristo. Amén y amén.